Juan Francisco Sandoval fue fiscal especial contra la impunidad en Guatemala. Bienvenidas y bienvenidos, hablaremos con él. Juan Francisco es uno de los 40 jueces, magistrados, funcionarios judiciales de Guatemala que fueron expulsados de su país, 40 que están en diferentes lugares, 15 de ellos en Estados Unidos, y con él hablaremos en un momento como el que está viviendo Guatemala. Estamos en este momento siguiendo de cerca las informaciones de las últimas horas, por supuesto lo que ha significado el reconocimiento como presidente electo de al señor Bernardo Arévalo, que será el presidente para 2024-2028, y de la mano de eso, en algo prácticamente simultáneo, es que se suspendió temporalmente la personería jurídica de Semilla, del movimiento Semilla, este partido que lo llevó a ganar la presidencia de Guatemala. Es un momento de enorme tensión de diferentes ámbitos y de eso hablaremos con Juan Francisco Sandoval en este programa. Antes de saludarlo del todo, le quiero presentar el trabajo de Merlín del Cid, nuestro colega que nos da los pormenores de las últimas horas, y regresaremos con el exfiscal contra la impunidad de Guatemala. Volvemos con él. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializó los resultados del balotaje del pasado 20 de agosto y confirmó el triunfo de Bernardo Arévalo. Según el acuerdo firmado por los magistrados, el partido Movimiento Semilla obtuvo el 60,91% de los votos válidos, mientras que el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, de Sandra Torres, obtuvo el 30,09% de los votos válidos. Por eso el presidente Alejandro Yamatei convocó a Bernardo Arévalo a la primera reunión de transición para el próximo 4 de septiembre, con la Organización de Estados Americanos como garante. Para esto he solicitado el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos durante todo el proceso, hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades el próximo 14 de enero, y den fe que esto se cumplirá como jamás antes se ha hecho. Poco antes de que el Tribunal Supremo Electoral oficializara los resultados, el Registro de Ciudadanos, una dependencia del Tribunal Electoral, notificó al partido Movimiento Semilla que había sido suspendido provisionalmente su personalidad jurídica. El registro indica en el fallo que acata lo ordenado el pasado 12 de julio por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, cuya orden fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad, que admitió un recurso de amparo interpuesto por el partido. El Movimiento Semilla interpuso este martes un recurso de nulidad y también otro recurso ante la Corte de Constitucionalidad. En consecuencia, lo actuado por el registrador es nulo en pleno derecho. Adicionalmente, Semilla presentó un amparo ante los magistrados de la Sala Segunda, solicitando que se ponga fin a la persecución política que... El Movimiento Semilla dijo que no claudicará en su esfuerzo por hacer valer la voluntad de los electores en las urnas. Por su parte, Sandra Torres y su partido Unidad Nacional de la Esperanza no han reconocido la derrota y por el contrario califican de ilegal la oficialización de resultados hecha por el Tribunal Supremo Electoral. También esperan que el Ministerio Público dé trámite a su denuncia de un posible fraude en el balotaje. Merlín del Cid, CNN. Como le dije, Juan Francisco Sandoval, exfiscal especial contra la impunidad en Guatemala, es uno de las decenas de personas que están fuera de Guatemala y que han dicho, nos verán volver. Esa es la frase con la cual están planteando las cosas en un momento en donde el cambio sustantivo que está por ocurrir en Guatemala pues podría incluir efectivamente este regreso de esta parte del Poder Judicial guatemalteco que está hoy por hoy fuera de este país. Gracias, Juan Francisco, por estar en el programa. Bienvenido a CNN. Muchas gracias, Carmen, por la invitación y un saludo a la audiencia. Me gustaría, Juan Francisco, antes de entrar en materia sobre Bernardo Arévalo, el próximo presidente y la circunstancia por la que atraviesa Semilla, que nos cuente por qué fueron expulsados o tuvieron que salir de Guatemala. ¿Cuál es la situación en la cual se encuentran personas como usted que formaron parte de ese tiempo muy especial para Guatemala, que incluso se llegó a llamar la primavera guatemalteca, con casos de alto impacto judiciales
anticorrupción o contra la corrupción y de derechos humanos. ¿Qué sucedió y por qué están fuera? Bueno, lo que sucedió es que estas redes político-económicas ilícitas que detectamos con nuestro trabajo de investigación se rearticularon y la reacción se ha constituido en una persecución penal contra de todos quienes trabajamos en ese esfuerzo que permitió descubrir las fisuras del Estado, como los casos de gran corrupción afectan el desarrollo de la sociedad guatemalteca y pues poco a poco nos fueron retirando de los cargos, amenazando nuestras vidas, nuestra integridad física y nuestra libertad. De hecho, muchos de quienes hemos tenido que salir tenemos órdenes de captura y se encuentran algunos excompañeros detenidos en Guatemala, como es el caso de Virginia La Parra, como es el caso de Alice Morán, de Paola Escobar, Samari Gómez, quien estuvo detenida, y ayer también fue privada de su libertad mi abogada, quien también trabajó como mandataria de la CICIG, Claudia González. A ver, esto acaba de ocurrir. Estamos hablando de un momento especialmente importante porque estamos viendo cómo se reconoce el triunfo de Arévalo, por un lado, y lo que decíamos del partido Semilla, pero a ver, una acción contra representación legal de ustedes. Así es, Claudia González fue premiada este año como abogada allá en los Países Bajos debido a su valentía de ejercer la defensa de muchos de los perseguidos. Y también fue allanada la casa donde habitan mis padres y es parte de las acciones que van en contra del triunfo de Bernardo Arévalo debido a que el presidente electo de Guatemala públicamente se ha manifestado en contra de la corrupción, en favor del sistema de justicia y sobre todo del retorno de quienes hemos tenido que salir de Guatemala por la persecución que ha desatado el gobierno de Guatemala y la fiscal general Consuelo Porras. Persecución de la actual fiscal. A ver, ya lo está diciendo con la explicación, pero usted dice es una persecución lo que ha ocurrido en estas últimas horas en contra de usted, el allanamiento a casa de sus padres de las últimas horas y la detención de su abogada y otras cosas son lo que usted denomina persecución. Persecución, el Ministerio Público en este momento está dirigido a perseguir a exfiscales, jueces de mayor riesgo, periodistas independientes y que también ha afectado a otro pilar fundamental de la democracia, que es el respeto a la voluntad popular. Debido a lo incómodo que es la elección de Bernardo Arévalo como presidente de la República, esa persecución ahora ha incluido al movimiento Semilla y a las diputaciones que fueron electas por ese partido político, así como a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, el binomio presidencial. ¿Qué le dice esta cuestión agridulce de reconocer un triunfo que es contundente sin duda y por otro lado plantar las cosas en ese sentido a Semilla? ¿Qué alcance legal tiene la acción contra Semilla y si se mantiene una circunstancia como la que le pido nos explique, qué ocurriría con un gobierno al cual no le permiten tener, en todo caso, un partido político que le lleve al poder? ¿Cómo es la ecuación? Bueno, es el debilitamiento de la gestión gubernamental o de una eventual gestión gubernamental de Bernardo Arévalo. En cuanto al Congreso de la República, lo que eso implica es que los ¿por qué diputados dice, perdón, Juan Francisco, perdón que lo detenga, puso la palabra eventual gestión, ¿la pone en duda? Ya fue reconocido su triunfo. ¿Hay duda de que puede llegar? La pongo en duda porque la transición en Guatemala es de más de 5 meses y el Ministerio Público diariamente realiza acciones de socavamiento de la democracia. Por ejemplo, el tema de la suspensión provisional de la personalidad jurídica del movimiento Semilla. En ese sentido, diariamente se anuncian acciones en contra de la agrupación política, en contra de los integrantes, simpatizantes del partido político, por lo que no existe certeza de que en realidad vayan a permitir asumir el cargo el próximo 14 de enero. Tremendo lo que dice Juan Francisco Sandoval, y de las peores cosas que hemos visto están las razones por las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó medidas cautelares para Bernardo Arévalo y para Karin Herrera, este binomio presidencial
del movimiento Semilla en Guatemala porque se identificó, y debe ser una cosa gravísima para que llegue al punto de que esta instancia de la justicia interamericana emita estas medidas cautelares, porque se identificaron intentos o planes de asesinato político. Estamos hablando incluso de un plan al que, según estas informaciones, se denominó Colosio, haciendo referencia, pues, al caso del candidato presidencial mexicano que en 1994 fue asesinado, Luis Donaldo Colosio. No podría ser otro Colosio, que dio nombre a este plan que fue identificado por la CID. Medidas cautelares. Dígame usted, ¿qué está pasando en Guatemala como para llegar a estos puntos? Para este ejercicio electoral, tampoco es novedoso de que nuevamente se haya denunciado la existencia de un plan. De hecho, fueron fiscales del Ministerio Público quienes pusieron de conocimiento de Bernardo Arévalo de que existía una investigación en la que habían establecido la existencia de un plan para ejecutarlo. Y contradictoriamente el Estado de Guatemala le informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no había denuncia al respecto, cuando fue el mismo Estado quien le trasladó la información a Bernardo Arévalo. Y eso es parte de las amenazas que existen en Guatemala. A partir del triunfo de Bernardo Arévalo a la presidencia, bueno, pues ustedes y usted mismo han lanzado la frase de "nos verán volver". Bueno, es obvia la frase, pero hay condiciones para que los jueces, magistrados, fiscales como usted regresen a Guatemala. ¿Y qué sucedería si finalmente, como se espera y se desea y se exige, el nuevo gobierno puede establecerse cabal y democráticamente? ¿Qué sucedería con la justicia y qué sucedería si ustedes efectivamente vuelven? Bueno, en primer término, las instituciones en Guatemala se han encargado de asegurar nuestro no retorno. Por otra parte, la eventual ¿Cómo es eso? gestión, Perdón. implantando prueba, montando casos. Por ejemplo, aquí tiene a una persona que tiene más órdenes de captura que un asesino en serie. Ayer sumé mi 6ª orden de captura por virtud del trabajo que realicé, y así estamos en esas condiciones muchos de los perseguidos. Entonces, Bernardo Arévalo nos ha tendido la mano. Sabemos que él es respetuoso de las instituciones del Poder Judicial, pero lo que ocurriría, si le permiten a él hacer gobierno, es que poco a poco se irán desmontando y cayendo esos casos ficticios que ha promovido el Ministerio Público, y también se abre la puerta para el inicio de la recuperación de las instituciones, entre estas el sector justicia, que ha sido totalmente tomado por gremios que lo que propician es impunidad para sus actos corruptos, y es por eso que este grupo somos totalmente incómodos para sus intenciones o sus objetivos de impunidad. Imaginemos que las condiciones en Guatemala se establecen de tal manera, de tal manera que ustedes pueden encontrar nueva situación para regresar y eventualmente reinstalarse en actividades de carácter judicial. ¿Eso está en la mente de ustedes, los 40 funcionarios, jueces, fiscales y funcionarios judiciales que están fuera de Guatemala? Bueno, no sé si puede hablar por todos, pero interprete usted a sus compañeros. ¿Está en su mente la posibilidad de regresar a hacer tareas judiciales como las que hicieron? Va a depender de la situación de cada uno. La mayoría, entiendo yo, de que ha sido tan traumática la situación que no tiene la intención, mucho menos de retornar al sistema judicial. Por ende, primero va a ser la reconstrucción del tejido social, el tejido familiar, y luego verificar si las condiciones que tenemos actualmente nos permite aportar desde el sistema judicial. En esa misma lógica pregunto, ¿qué tan cerca, qué tan lejos o qué tan imposible es la reinstauración de una figura como la CICIG, que en su momento formó parte de lo que ustedes hicieron desde el exterior o con presencia de figuras del exterior? Creo que es un tema que sin ninguna duda no podría ocurrir en Guatemala en lo inmediato. No existen en este momento las condiciones, porque el trabajo de dicha comisión con la que realicé colaboración, o que colaboraron con nosotros, con la Fiscalía, detectó o caló tan profundo en el sistema de corrupción que vive Guatemala,
que ha provocado esta reacción virulenta de la élite corrupta guatemalteca y por ende creo que en este momento ni siquiera sería tema de discusión. No están las condiciones para la reinstalación de una comisión de esa naturaleza. La Comisión Internacional contra la Impunidad, que fue patrocinada por Naciones Unidas en Guatemala y todo lo que ahí ocurrió. Déjeme regresar para cerrar esta conversación porque se nos acaba el tiempo al tema de la CID y al tema de las medidas cautelares y al tema de la seguridad del candidato ganador Bernardo Arévalo y de su compañera para la vicepresidencia. Es el Estado guatemalteco el responsable de otorgar y de cumplir esas medidas cautelares para evitar violencia política y eventualmente un asesinato. ¿Qué me dice de eso? Bueno, es una exigencia que hace el sistema interamericano, pero si tuvimos acceso a la resolución que emitió la Comisión Interamericana, ahí mismo hacen ver que esa planeación de la eventual ejecución de Bernardo Arévalo estaba provocada por actores privados y por actores estatales, lo que hace aún más grave la situación, por lo que esa exigencia que se hace es para que el Estado en realidad garantice la vida y la integridad física, como debiera ser de todos los habitantes de Guatemala, pero que en este momento cobra un relieve especial porque se trata de Bernardo Arévalo, del presidente electo y la vicepresidenta electa. En ese sentido, un llamamiento a las autoridades guatemaltecas para que en algo logren cumplir la misión y la función por la cual los guatemaltecos los eligieron. Lo veo escéptico cuando usa la expresión en algo. ¿Tiene pocas expectativas usted de este nuevo gobierno? No, le hablo del gobierno actual, que cumpla con brindarle seguridad al gobierno que fue recientemente electo. Yo la verdad tengo mucha ilusión con los planes, los programas, lo que ha ofrecido Bernardo Arévalo al pueblo de Guatemala, porque creo que esto ha sido muy comentado internacionalmente, con una campaña mesurada y con la utilización ingeniosa de las redes sociales logró penetrar en la mentalidad de los guatemaltecos. Bueno, pues Juan Francisco Sandoval, efectivamente es un momento, pues sí hay que llamarlo por su naturaleza, histórico para Guatemala. Dentro de las cosas que usted ve, ¿qué tipo de escenarios, de situaciones, ya nos ha contado bastante de lo que usted está viendo, pero qué tipo de escenarios y situaciones se pueden vislumbrar en lo inmediato y en lo mediato, contemplando una sociedad que en la primera vuelta votó de cierta manera, castigando a todos y teniendo el voto nulo como el ganador? Después vino la segunda vuelta y Bernardo Arévalo pues sale triunfador de manera rotunda. El papel de la sociedad, sé que por supuesto es fundamental, pero déjeme preguntárselo una vez que ha pasado lo que ha pasado en Guatemala en todos estos años. Bueno, aquí lo que vemos es que de los pocos elementos que se puede rescatar de la democracia guatemalteca es la manera en que se defendió el voto por parte de las juntas receptoras de votos conformadas por ciudadanos voluntarios, que a pesar de que intentaron ser criminalizados por el Ministerio Público, cumplieron su rol y su papel, y la sabiduría del voto ciudadano, porque expresó mediante el voto lo que no se pudo hacer en las calles por las condiciones de represión que existen, lo que no se pudo hacer, por ejemplo, por vía de las encuestas. Mucha gente tuvo temor de responder cuál era su afinidad política para este evento electoral, y por ende lo que se manifestó en las urnas es lo que en realidad en este momento piensa el pueblo guatemalteco. Hartazgo contra lo que ha existido, pero trabajando para cumplir con una ilusión de encaminar al país en la senda del desarrollo. Pues seguiremos muy de cerca lo que siga para Guatemala, lo que está pasando ahora y lo que viene, por supuesto. Juan Francisco Sandoval, gracias por esta conversación y si me lo permite seguiremos hablando. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Carmen. Al contrario, gracias a usted y gracias al público que nos permitió acompañarle. Hasta mañana.